Bueno, hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Meditaba mientras cantábamos. Qué hermoso que cada día de nuestras vidas elevemos, ¿no?, un cántico a Dios, proclamando: oh Jesús, mi esperanza fiel, ¿no? Y bueno, en esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a continuar con la serie que venimos viendo de Primera de Pedro. Así que los invito a ir abriendo sus Biblias. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 1, los versículos que van del 3 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Hace un tiempo, ya quizás meses, que como familia venimos estando al tanto de una circunstancia acerca de una persona cercana, ¿no?, una persona conocida, que está atravesando por una enfermedad, ¿no?, luchando hace tiempo, acompañada de sus padres, una chica joven, ¿no?, llevando en sí una enfermedad que parece no mejorar en ella. Y llegado a instancias en este tiempo donde ya los médicos les dicen que no hay nada más que hacer, ¿no?, ya optando ella por simplemente ir a su casa, a su hogar, y esperar lo que quizás nadie desea que llegue. Sus padres lidiando con esta situación, ¿no?, intentando sostenerla, intentando animarla, ¿no?, sin embargo en sus corazones quizás no sabiendo qué pensar, qué creer, ¿no?, qué esperanza hay, ¿no?, para estos padres, ¿no?, para esta chica, donde ya desde la salud no hay nada más que hacer y simplemente, ¿no?, algo les dice que lo único que resta es esperar, ¿no? Y es un poco lo que me gustaría que hoy podamos meditar, ¿no? Muchas veces el concepto de esperanza, ¿no?, puede estar un poco quizás diluido en nuestras mentes o en nuestros corazones, ¿no?, porque solemos escuchar a personas del mundo decir: bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?, mientras hay vida hay esperanza, ¿no?, y vemos la realidad en estas personas sin Dios, ¿no?, que realmente es así, ¿no? Pero a instancias en que se acerca la muerte, ¿no?, esas esperanzas se van apagando, ¿no? Y es un poco acerca de lo que quisiera que hoy podamos meditar juntos, ¿no? Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
a quien sin haber visto, ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque una vez más en esta mañana nos permites, luego de haber entonado, Señor, estas canciones, de haber preparado nuestros corazones, Señor, nos permites abrir tu palabra, Señor, y te rogamos que por medio de tu Espíritu, Señor, en nosotros, Señor, tú puedas, Señor, abrir nuestros ojos a la profundidad de tus verdades. Señor, que nos muestres con claridad, Señor, las glorias de Cristo. Señor, que podamos arraigarnos en la esperanza viva, Señor, a la cual nos has hecho nacer, Señor. Te pedimos que, Señor, prepares nuestras mentes, que, Señor, nos abstengas de cualquier distracción, Señor, y que podamos realmente estar atentos a tu palabra, Señor, para que ella, Señor, trabaje en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las verdades o de las realidades que nos muestra la palabra de Dios tocante a la vida como personas, como hombres sin Cristo, en nuestra pasada condición, es que andamos o que vivimos sin esperanza. Esa es una característica de las personas que están sin Dios. Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice lo siguiente, y un poco lo parafraseo. Les dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que no eran considerados parte del pueblo de Dios, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa y, fíjense bien, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Para ellos no existía nada más, les dice Pablo, que lo que estaba frente a sus ojos y que se culminaba con el momento de la muerte. También dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, pero no queremos, hermanos, les dice, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, les dice Pablo, y fíjense bien, que no tienen esperanza. Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Vemos que el hombre, en su condición natural, caída, sin la obra regeneradora de Dios en su corazón, vive sin esperanza. Simplemente porque no tiene la capacidad de ver más allá de lo que ven sus ojos. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, dice que la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Y justamente es eso lo que pasa con el hombre natural. Como no ve más allá, como no espera más allá de lo que ven sus ojos, por lo tanto, vive sin esperanza. Tiene esperanza hasta el momento de la muerte, ya que luego sus ojos no pueden ver más nada. Luego se termina toda esperanza.
Por eso es una esperanza con fecha de vencimiento. Es una falsa esperanza. La diferencia con los cristianos es que la muerte no es el fin a la esperanza que tenemos. Por eso Pedro les va a hablar en esta porción de una esperanza viva a la cual ellos habían nacido por medio del Evangelio, por medio de la obra regeneradora de Dios. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque justamente lo que Pedro va a poner como fundamento, como argumento a todo lo que luego vendrá en la carta, es el hecho de que como cristianos, Dios, en su gran misericordia, nos hizo nacer a una esperanza viva. Una esperanza que no teníamos. Cambió la condición en la que nos encontrábamos. A través de la obra de Dios en nuestros corazones, a través del nuevo nacimiento, nuestros ojos son abiertos a una realidad eterna. Y eso es lo que cambia todas las cosas. Ya no vivimos por vista. Ya no son las cosas que están frente a nuestros ojos las que nos llevan a discernir todo lo que nos rodea y lo que esperamos, sino que ahora es la fe. Contemplamos la resurrección de Jesucristo en el Evangelio y la muerte ya no es el fin de la vida para nosotros, sino el comienzo de algo glorioso. El Evangelio se arraiga en nuestros corazones y vamos experimentando en gran medida las glorias que Jesucristo obtuvo con su sacrificio. Estos padres que comencé diciéndoles tendrán esperanza hasta el momento en que sus ojos quizás ya no vean más a su hija. Y ahí se termina su esperanza. El Evangelio, hermanos, por la gracia de Dios, por la gran misericordia de Dios, nos ha hecho nacer a una esperanza viva, que va más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, que va más allá del momento en que nuestros ojos se cierran. Pedro, al mencionarles esta verdad a los lectores, asienta las bases para un pueblo que se encontraba atravesando diversas dificultades que atentaban contra esta convicción. Entender que Dios nos ha hecho nacer a una esperanza viva, una esperanza gloriosa, es la lente correcta para que podamos vivir sabiamente en este mundo. Y esta es la primera verdad que vemos en nuestro texto. Todo parte de una alabanza a Dios, ya que por su gran misericordia es que podemos tener esta esperanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Es la gran misericordia de Dios, hermanos, que llegó a nuestras vidas para hacernos nacer de nuevo y tener una esperanza que vaya más allá de lo que antes creíamos, de lo que antes veíamos, de la manera en que antes vivíamos. Es por la misericordia de Dios que ya la muerte nos enseñorea de nosotros. Y porque Cristo vive nuestra esperanza. Miramos a Jesús resucitado en el Evangelio y esperamos lo mismo para nuestras vidas. Miramos su ascensión a los cielos, heredando el reino de su Padre, y esperamos la misma herencia para nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Como anclamos nuestra esperanza a la resurrección de Jesucristo, quien está en los cielos, nuestra herencia es segura en Él. Porque Él vive, nosotros viviremos. Nuestra herencia en Él es incorruptible, dice Pedro, es inmaculada y no se marchitará. Y está reservada en los cielos para nosotros. Habíamos visto que
Pedro comienza esta carta haciendo mención a los lectores como expatriados, ¿no? Como personas que no pertenecen a este mundo, que no están viviendo en su patria, ¿no? Personas que se encontraban atravesando diversas dificultades. Y cuán importante era que ellos puedan asentar la base en sus corazones de esta gloriosa verdad. Por la gran misericordia de Dios, ellos habían nacido a una esperanza viva. Ya la muerte no era el fin de todas las cosas para ellos. Era necesario que ellos comprendan de que el Evangelio les declaraba que el Señor, en su gran misericordia, les había implantado en sus corazones una esperanza viva para obtener una herencia que nadie se las podía quitar. Pero les está mostrando que no hay nada que pueda corromper esta herencia obtenida por medio de la resurrección de Jesucristo. Porque es Dios mismo quien planeó todas las cosas desde el principio. Porque es Dios mismo quien puso esa esperanza en sus corazones. Porque Dios mismo es quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos y ese mismo poder ahora obra en sus vidas. Porque Dios mismo es quien exaltó a su Hijo en su resurrección y así lo hará con nosotros que nos hallamos en Cristo por la fe. Porque Dios mismo preparó herencia para su pueblo y la confirmó por medio de la resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, que sabemos que es el sello, que es la garantía de nuestra herencia. Dios mismo fue quien nos hizo nacer a una esperanza viva para recibir una herencia eterna que no tendrá fin. Y esta doxología con la que Pedro comienza esta porción es el fundamento para que ellos puedan ver, para que ellos puedan entender el tiempo y las circunstancias que estaban atravesando. Dios los llamó a una esperanza que ya está segura, que ya es su sí en Cristo Jesús. Solo resta un poco de tiempo, les dice Pedro, para recibir esa salvación en su plenitud. En el mientras tanto, les dice Pedro, no solo somos conscientes que Dios aseguró nuestra herencia, sino que también aseguró nuestras vidas. Lo que nos lleva a poder entender que somos protegidos por medio de la fe. Luego de mencionar Pedro en esta primera sección que por la gran misericordia de Dios ellos tenían una esperanza viva en sus corazones para obtener una herencia que nadie se las iba a poder quitar. Ahora Pedro pasa a mostrarles que hay un agente divino que está a la mano de Dios detrás de ellos para protegerlos hasta la plenitud de todas las cosas. Dice el versículo del 5 al 9, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en los cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Dice un autor, haciendo mención a esta porción, dice, Dios va a protegerlos, no como un guardia que vigila a unos prisioneros que al final van a ser juzgados y condenados, sino como un soldado que escolta a un pueblo mientras lo conduce a través de un territorio hostil hacia la libertad o lugar seguro.
Hay un don divino, dice Pedro, que nos protege hasta la consumación de todas las cosas, y es la fe. Nuestra salvación se completará con el regreso de Cristo. Y eso hace que nos regocijemos grandemente. Aunque ahora, dice el texto, si es necesario, pasemos por diversas pruebas. Habíamos visto que estas pruebas, estas dificultades que estos cristianos estaban atravesando, no eran todavía aflicciones o persecuciones a nivel nacional, sino que quizás eran dificultades y pruebas que ellos vivían cotidianamente con las personas que los rodeaban. Entonces muchas veces su fe se podía ver tentada a desfallecer. Muchas veces a ver la circunstancia, la esperanza en ellos podía ir apagándose. Y lo que quiere Pedro es mostrarles que las dificultades, que las aflicciones son necesarias para que la fe de ellos pueda ser cada día purificada y limpiada. Y que a su vez es un don de Dios, es un regalo de Dios para protegerlos hasta el momento en que regrese su Señor y sean consumadas todas las cosas. Y vemos dos verdades. En primer lugar, que la fe es lo que nos guarda para Dios. Como dijimos, la fe es un regalo de Dios. Es el medio por el cual Dios nos protege. ¿Y de qué manera utiliza nuestra fe para protegernos? Santificándonos y purificándonos. Por eso el autor lo que hace es compararla con el oro que es purificado por el fuego. Lutero decía que la misma fe que justifica, que esa misma fe que obtuvimos en el momento en que nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver a Jesús en la cruz, es la misma fe que ahora obra en nuestros corazones para santificarnos. Como cristianos nos regocijamos grandemente en la salvación que está pronto a ser revelada con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Pedro les muestra que mientras tanto, nuestra fe debe ser purificada. Y esto mediante el fuego, las aflicciones, las pruebas que nos sobrevienen en este mundo. La fe genuina es una fe probada. El sufrimiento de estos cristianos era una prueba de la autenticidad de su fe en Cristo Jesús. ¿Y para qué fin les dice Pedro que era necesario que la fe de ellos sea probada? Para alabanza, para gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vemos el valor de la fe, ya que es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, a pesar de ser un metal de inmenso valor, debe ser purificado. ¿Cuánto más debe ser purificada nuestra fe? Y lo interesante es que nos dice que el fin no es nuestra alabanza, nuestra gloria y nuestro honor, sino que haciendo mención a la fe, la cual viene de Dios, la cual fue implantada en nuestro corazón en el momento en que creímos. Por ende, esto será para que en la segunda venida de Jesús, nuestra fe en Él resulte en alabanza, gloria y honor a Dios, quien puso esa fe en nuestros corazones. Pero dice que es necesario y que también es por un poco de tiempo. Para tal fin, muchas veces es necesario pasar por diversas pruebas para ser purificada nuestra fe. Y esto vendrá, hermanos, a la medida o en la conformidad a la necesidad que tenemos de que nuestra fe sea aumentada, sea purificada. Como también sabemos que no será para siempre. Nuestra fe debe ser limpia de la escoria, de la suciedad que muchas veces se entrelaza con ella en nosotros. Producto de estar todavía viviendo
en un mundo que es enemigo de Dios y en el envase de nuestro cuerpo corruptible. Las diversas pruebas, hermanos, hacen que nuestra fe se purifique, se limpie de las impurezas y así, en la segunda venida de Cristo, resulte en alabanza y gloria a Dios. A diferencia de las personas que están sin Dios, que no tienen esperanza, la cual transitan y viven las aflicciones o las pruebas de la vida, como no viendo más allá. Nosotros como cristianos deberíamos ver las aflicciones que atravesamos muchas veces como un proceso de parte de Dios en nosotros para que nuestra fe sea purificada, para que nuestra fe sea limpiada y cada día podamos ir creciendo en una fe que en el momento de encontrarnos cara a cara con nuestro Señor resulte en alabanza, gloria y honor a Él. El fuego en la antigüedad calentaba el oro y sacaba a la superficie todas las impurezas, las cuales luego eran quitadas para obtener un oro más puro. Algo interesante es que cómo hacían estos hombres que trabajaban con esto para ir corroborando aquella pureza del oro que estaban calentando. Bueno, lo que hacían es sacar la escoria y se miraban en la superficie del oro líquido. En la medida en que podían ver ellos reflejado cada vez mejor sus rostros, es que hallaban una pureza mucho mejor. Pensar en Dios poniendo su rostro, observando nuestra fe y ver cada vez más en nosotros el reflejo de su Hijo. ¿Cómo no pensar, hermanos, que esto lleva gloria y honra a su nombre? Es por tal motivo que debemos ser purificados por el fuego de la aflicción. De otra manera, sin el fuego no podríamos quitar la escoria de nuestras vidas. Porque reconocemos que cuando todo marcha perfectamente bien a nuestro entender, si somos sinceros, cuán fácilmente, hermanos, nos vamos alejando de la voluntad de Dios. Nuestra carne se ve atraída por las cosas que alimentan su bienestar y esto resulta en una lejanía a lo que Dios quiere formar en nosotros. No por nada vemos un claro ejemplo en las Escrituras, ¿no?, de que en medio de la debilidad, en medio de la necesidad, en medio del dolor, el hombre se conecta mejor con Dios. El hombre puede sinceramente ir a Dios reconociendo su debilidad. De hecho, es lo que el Evangelio nos mostró y nos muestra cada día. Es nuestra incapacidad, es nuestra debilidad de realmente, ¿no?, es nuestra necesidad que tenemos de Dios. Porque difícilmente, si comenzamos a vivir una vida cómoda, una vida en donde a nuestros ojos todo pareciera estar bien, cuán difícilmente se nos haría acercarnos a Dios. Y si somos sinceros, muchas veces es lo que experimentamos, ¿no? Por eso debemos darle gloria a Dios y alabanza a Dios, porque en su gran soberanía y en su eterno plan, Él realmente determinó purificar nuestra fe por medio de la aflicción. Debemos darle gracias a Dios que muchas veces nuestra fe sea sacudida, ¿no?, por medio de las dificultades y de las aflicciones que atravesamos, porque lo que hacen es conducirnos más y más a Jesús. Era necesario que los oyentes de la carta entendieran el proceso de purificación de la fe de ellos a través de las circunstancias que estaban atravesando. Lo mismo sucede para con nosotros y debemos darle gracias a Dios que así sea. Ellos no vieron a Jesús, no fueron testigos presenciales como Pedro, pero aún así les dice: ustedes lo aman y ustedes creen en Él. Esto, les dice Pedro, es una prueba auténtica de la fe que hay en ustedes. Ustedes aman
a Jesús y ustedes creen en Él. El proceso de purificación de nuestra fe a través de las aflicciones nos conduce a amar más a Jesús y a creer más en Él. Y a su vez es el medio por el cual Dios nos protege en nuestro peregrinaje por este mundo. El resultado de todo este proceso, dice Pedro, es la salvación de sus almas. Lo que nos lleva a este último punto, y que es el privilegio que ellos tenían de ser partícipes del Evangelio, de obtener el conocimiento de la revelación del perfecto y glorioso plan de Dios. Dicen los versículos del 10 al 12, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Pedro les hace ver que ellos cuentan con un enorme lugar de privilegio, ya que dicho conocimiento a través del Evangelio de Jesucristo es algo con lo cual fueron bendecidos. Los profetas del Antiguo Testamento dice que diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o qué tiempo el Espíritu de Cristo dentro de ellos les indicaba al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. En otras palabras, estos profetas buscaban entender cómo es que sucedería, cómo serían llevados a cabo las promesas de Dios en el Mesías, Jesucristo. El Espíritu Santo le mostraba los sufrimientos que tendría que padecer, que tendría que atravesar este Mesías y las glorias que resultarían de eso. Sin embargo, ellos desconocían en su tiempo la persona y el medio por el cual Dios haría esto. A diferencia de los lectores de esta carta, que ahora tenían el conocimiento del Evangelio. Ellos fueron servidos por medio de aquellos que procuraron conocer lo que ahora el Evangelio les estaba revelando. Ambas cosas de la mano del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos estaban en un lugar de enorme privilegio por ver la obra consumada de Dios en Jesucristo. Cosa que los ángeles, les dice Pedro, anhelan mirar. Pedro motiva la conciencia y el corazón de estos hermanos por medio de mostrarles el lugar de privilegio que tienen dentro del plan de Dios. El tiempo en el que se encontraban, gozaban del Evangelio, el cual les revela la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y ellos lo podían ver. Esto debía traer gozo y ánimo en medio de las circunstancias que se encontraban atravesando. Tenían el Evangelio que les había sido anunciado y Dios mismo estaba detrás de todo ello. A su vez, estos hermanos podían ver el ejemplo de Cristo que debía servir para que sus vidas, como fieles seguidores de Él, puedan seguir sus pisadas. Los profetas, nos dice el texto, que vieron los sufrimientos de Cristo que precederían a las glorias que seguirían. Ellos, por un poco de tiempo, transitarían diversas pruebas y sufrimientos, lo que luego les conduciría a las glorias que estaban por llegar con el regreso de Cristo. Pedro, como manera de resumen, les hace ver que ellos tienen una esperanza anclada al pasado porque Jesús resucitó. Ellos tienen una esperanza que permanece en el presente porque Jesús vive. Y la esperanza se completa en el futuro
porque Jesús viene. Entonces vemos cómo Pedro en este comienzo de la carta anima a sus lectores a que en primer lugar puedan ser conscientes de que el Evangelio, por la misericordia de Dios, los hizo nacer a una esperanza viva, una esperanza que va mucho más allá de la muerte, una esperanza que tiene como fin llevarlos a una herencia que es incorruptible, que es inmarcesible, que está reservada para ellos en los cielos. Sin embargo, mirando el presente y mirando a su alrededor, les dice Pedro, ustedes son protegidos por medio de la fe, hasta que llegue la consumación de todas las cosas. Sin embargo, tienen que entender que esa fe debe ser purificada, que esa fe debe ser limpiada por medio de las aflicciones. Sin embargo, esas aflicciones, esas pruebas, no se excluyen del plan de Dios, porque Dios mismo es quien planificó desde la eternidad que así sea. Dios mismo es quien utiliza esas aflicciones para que la fe de ustedes sea cada vez más purificada y que en el momento de encontrarse cara a cara con su Salvador, esto resulte en gloria, en alabanza y en honor a Él. Y por último, Pedro en esta primera sección les hace ver a sus lectores el enorme lugar de privilegio que tienen dentro del plan de redención. Porque ellos estaban en un momento donde el Evangelio había llegado a ellos por medio de aquellas personas, por medio de aquellos predicadores que a través del Espíritu Santo les comunicaron este mensaje de salvación. Cosa que aquellos profetas del Antiguo Testamento indagaron, pero no alcanzaron a ver con total claridad. Esos profetas estaban sirviéndolos a ellos, que ahora tenían el Evangelio en sus manos. Pedro quería animarlos a que ellos pudieran comprender que estaban en un tiempo de gran gozo y de gran regocijo por poder ver en el Evangelio la gloria de Jesús. Y todo esto para que redunde en fortaleza, para que redunde en fe en medio de las circunstancias que ellos estaban atravesando. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar quisiera hacer mención para aquellos que examinando sus conciencias logran ver que no viven en relación con esta esperanza viva del Evangelio. Como les decía al principio, las personas sin Dios, nos declara la Biblia, no tienen esperanza. Todo lo que ellos anhelan ver avanza hasta el momento de la muerte. Cuando les llega la muerte, ya no hay más esperanza. Sin embargo, no es así para nosotros. Pero examinando nuestros corazones, ¿cómo es que vivimos nuestras vidas? ¿Cómo es que respondemos a esta esperanza viva en nuestros corazones? Porque si no es así, si no vivimos cada día anclados a esta esperanza, realmente nos damos cuenta de que vivimos sin esperanza. Hermanos, si en nuestro andar no miramos más allá, si vemos la muerte como algo sumamente catastrófico, y si todo lo que hacemos y hacia todo lo que apuntamos no va más allá de la muerte, entonces, ¿qué esperanza tenés? Quizás creemos que tenemos esperanza en diversas cosas, pero la realidad es que si no estamos anclados a esta esperanza viva en nuestros corazones, todo se va a terminar en el momento de nuestra muerte. No tenés esperanza para más allá de la muerte, más que una horrenda expectación de juicio de parte de Dios por no haber creído en su Hijo. Hermanos, si no vivimos en consecuencia esta esperanza, lo único que nos espera después de la muerte es una horrenda expectación de juicio de parte de Dios.
Por lo tanto, ahora es el tiempo oportuno para arrepentirnos y creer en el Evangelio. Él mismo nos muestra a Cristo como el único que puede salvar, quien cargó con la culpa de nuestros pecados en la cruz y fue exaltado por Dios, habiendo aceptado su sacrificio. Su justicia, por medio de la fe en Él, es imputada a los que creemos y gozamos de su vida en nosotros. A la esperanza de vida eterna fuimos llamados los que creemos, y eso por medio de Jesucristo. Hoy es un buen momento, si no vivís acorde a una esperanza viva, a una esperanza eterna, hoy es un buen momento para creer en Jesús y ser salvo. Por otro lado, si sos creyente, si sos parte de la iglesia de Dios, la aplicación es que podamos levantar la mirada hacia la misericordia de Dios cada día que nos hizo nacer a una esperanza viva. Porque si no, también nosotros nos encontraríamos viviendo sin esperanza. Todo lo que podríamos buscar, ver, desear, anhelar, se terminaría con el momento de nuestra muerte. Sin embargo, Dios ha puesto una esperanza viva en nosotros. Que al contemplar cada día la resurrección de Jesucristo en el Evangelio, hermanos, podamos ser firmes en la fe, aguardando la herencia que nos espera. La esperanza es la clave para vivir de forma adecuada. Pronto vendrá a nosotros nuestro Señor y debemos hallarnos preparados. La esperanza es la clave para vivir de forma adecuada. La gente del mundo, la gente sin Dios, vemos vidas desesperadas, vidas angustiadas, porque realmente entienden que luego de la muerte ya no hay más nada. Que nosotros podamos vivir con esta esperanza viva cada día en nuestras mentes y en nuestros corazones, nos conduce y nos conducirá a vivir correctamente en este mundo. Por otro lado, que podamos ver como hijos de Dios la necesidad que tenemos muchas veces de que nuestra fe sea purificada a través de las diversas pruebas, para que resulte en alabanza, en gloria y en honor a nuestro Señor cuando vuelva por nosotros. Esto nos va a ayudar, hermanos, a que no malinterpretemos las circunstancias difíciles que se nos presentan muchas veces en la vida y a que intencionalmente podamos fortalecernos en la fe al meditar en el plan de Dios en nosotros por medio de ellas. Muchas veces, fácilmente, si no tenemos presente esta esperanza viva a la que hemos nacido, hermanos, podemos malinterpretar las circunstancias que nos toquen pasar, las aflicciones que nos toquen pasar, y nos podemos muchas veces caer en el error de alejarnos de los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque empezamos a ver las dificultades, empezamos a ver los problemas, y lo único que queremos hacer es alejarlas de nosotros, es que dejen de estar en nuestras vidas. Sin embargo, cuando entendemos que por medio de ellas, si es necesario, Dios busca fortalecer y purificar nuestra fe, vamos a poder realmente transitarlas de la manera correcta. Vamos a poder ver, vamos a poder discernir correctamente las dificultades que este mundo nos presente. Como cristianos genuinos, no evitamos el sufrimiento, sino que nuestras respuestas son respuestas de fe. Una iglesia fiel, hermanos, una iglesia fiel siempre sufrirá. Una iglesia fiel siempre sufrirá. Buscamos gozarnos más y más en Cristo a través de las aflicciones y de los sufrimientos. Dice un autor que las necesidades más profundas nos impulsan a nuestras creencias más profundas. Las necesidades más profundas nos impulsan a nuestras creencias más profundas. Pedro quiere que sus lectores recuerden que el Cristo de la gloria es el Cristo de la cruz.
La secuencia de nuestra vida en este mundo sigue la secuencia de la vida de Cristo. Cristo tuvo que padecer, tuvo que sufrir, para luego heredar la gloria. De la misma manera es nuestra vida, hermanos. De la misma manera, la misma secuencia sigue nuestra vida cristiana en este mundo. Quizás debamos padecer por cierto tiempo, pero luego nuestra fe será purificada y cuando venga nuestro Señor a buscarnos resultará en gloria, en honra y en alabanza a Dios. Y para terminar quisiera compartirles una porción que me gustó mucho meditarla y que se halla en un libro de sabiduría que es parte de la tradición judía, que es muy similar a lo que nosotros conocemos como los proverbios. Y dice así, son las palabras de un padre hacia un hijo, y le dice lo siguiente: Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así, al final, tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Que cada día el Señor pueda encontrarnos aferrados a su palabra. Tenemos el Evangelio en nuestras manos. Tenemos el enorme privilegio de tener la revelación completa en su palabra, ya conociendo el plan de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Por ende, que esta esperanza viva sea cada día alimentada en nuestros corazones. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque cuán purificadora es tu palabra para nuestros corazones. Señor, porque cuánto golpea nuestras conciencias, cuánto derrumba pensamientos. Señor, te damos gracias porque tu luz, Señor, impacta nuestros corazones y reconocemos cuánto te necesitamos. Gracias por darnos, Señor, en esta mañana la posibilidad de meditar en esta esperanza viva a la cual nos has hecho nacer mediante la resurrección de Jesucristo, Señor, para que podamos heredar, Señor, esta herencia incorruptible, Señor, que no se marchitará y que está reservada en los cielos para nosotros. Señor, ayúdanos a ser sabios en la manera en que discernimos e interpretamos las aflicciones y las diversas pruebas que nos tocan pasar en este mundo, Señor, sin alejarlas, sin excluirlas de tus propósitos para con nosotros. Señor, porque tú buscas que nuestra fe sea purificada y de esa manera, Señor, en tu gran sabiduría nos proteges. Cuán glorioso eres, Señor, cuán amoroso, cuán sabio eres, Señor. Que por medio de la purificación de nuestra fe, Señor, nos cuidas y nos guardas hasta el momento, Señor, en que vengas a buscarnos. Ayúdanos a vivir así, Señor, porque muchas veces, si desviamos la mirada de esta verdad, en el momento de las aflicciones, Señor, caminaremos en un sentido contrario a los propósitos que tienes para con nosotros. Señor, el mundo, cuando atraviesas dificultades y pruebas, Señor, se hunde en el pozo de la desesperación y de la desesperanza. Que nosotros podamos como cristianos, Señor, como aquellos que fuimos regenerados y nacidos de nuevo por tu palabra, que podamos hallarnos en las diversas pruebas, entendiendo y transitándolas, de que tu obra, Señor, está siendo llevada a cabo en nuestros corazones. De que nuestra fe, Señor, está siendo limpiada
para luego, Señor, en el tiempo del fin, resultar en alabanza, gloria y honor a tu nombre. Señor, danos convicción del privilegio que tenemos de tener el Evangelio en nuestras manos, de tener la revelación de tus propósitos en nuestras manos. Señor, para que podamos realmente nutrirnos de tu palabra, Señor, y ser sabios en la manera en que nos conducimos en este mundo. Señor, aquellas iglesias, aquellos hermanos estaban atravesando diferentes dificultades y aflicciones. Señor, y en esta primera sección vemos, Señor, que es tu mismo Evangelio. Señor, el fundamento para vivir sabiamente, Señor. Para no solo traer convicción, no solo traer, Señor, ánimo, sino también para traer fe, confianza, Señor, en que las aflicciones no son una demostración de que tu plan, Señor, ha fallado, sino de que continúa obrando en tus hijos. Señor, te damos gracias y te pedimos que esta verdad, Señor, golpee nuestros corazones, que nuestras vidas realmente redunden en una práctica, Señor, de vidas, Señor, de mentes que realmente, Señor, creen, Señor, en una esperanza viva. Que miremos a Jesús, que Él sea nuestro ejemplo en cada momento y que así como luego de sus padecimientos vino la gloria, que podamos también, Señor, entender que, como dice tu palabra, por un poco de tiempo, Señor, quizás si es necesario, tengamos que pasar por diferentes pruebas, pero luego, Señor, esto resultará en la alabanza, gloria y honor a tu nombre, como así también en la salvación de nuestras almas. Te damos gracias. Bendícenos con tu palabra, Señor, y enséñanos cada día más, Señor, a anclarnos a esa esperanza viva que es Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén.